Es un gusto saludarles nuevamente. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno. Bienvenidos a un episodio más de Escápate en su tercera temporada. Estamos en este mes de febrero contentos, tranquilos y aquí con amigos. Les quiero presentar a este panel que me acompaña el día de hoy con muchísimo gusto. Tenemos al padre Emanuel González, formador del Seminario Diocesano de Guadalajara. Padre, qué gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Y también autor del pequeño manual Orar con los enfermos, del cual vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, ¿verdad, padre? Claro que sí, por supuesto. Claro, hay que aprovechar esto y hay mucho que podemos aportarles con este documento que el padre ha elaborado. Vamos a hablar un ratito sobre esto. Y de este lado tengo a mi hermano José Morales. Él es misionero del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa Margarita. José, bienvenido a Escápate. Es la primera vez que estás aquí con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Así es, por primera vez, por gracia de Dios, estoy con ustedes para compartir un poco de la experiencia. Y desde luego para hablar sobre la vida y su destino, que es parte del tema del que hablaremos el día de hoy. Pero antes de continuar con el tema, quisiera mencionarles nuestras redes sociales, que ya las conocen, yo creo que ya se las saben de memoria, si han escuchado los episodios anteriores, pero se las recuerdo por si las dudas. Nos pueden seguir en Instagram como seminario.guadalajara, en Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara y en Spotify como el podcast Escápate. Entonces síganos, suscríbanse y compartan estos episodios a aquellos que les puedan ayudar, porque sabemos que son temas que pueden ayudar a muchas personas en determinadas ocasiones. Y particularmente el día de hoy queremos hablar sobre un tema que nos atañe a todos, sin duda alguna, que nos interpela también a todos y que es algo que todos podemos llegar a vivir. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la enfermedad. Por lo tanto, este episodio se titula Cuida de él. Cuida de él. ¿Por qué este título? Bueno, este título hace referencia a el lema de esta Jornada Mundial de Oración por los Enfermos de este año 2023 que el Papa Francisco ha convocado. Y básicamente, bueno, la Santa Sede saca o publica un documento con un mensaje del Papa Francisco cada año para el 11 de febrero que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, ¿verdad, padre? Efectivamente, Rodrigo, es un tema muy interesante en el cual ya quisiera hablar un poquito acerca de ello, pero bueno, vamos esperándonos un poco para compartir esta experiencia, sobre todo en las palabras que da el Papa Francisco, palabras muy claras, muy profundas, pero también muy significativas a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Exactamente, así que definitivamente el Papa Francisco conoce muy bien a la humanidad actual, sabe mucho de lo que necesitamos y a mí me encanta que podamos hablar sobre este tema de un mensaje que nos sensibilice, que nos fortalezca también sobre el tema de la enfermedad, porque atendamos a esto. La enfermedad es una situación, es un estado que quizás se puede prevenir de muchas formas, pero forma parte de la condición humana, forma parte de nuestra fragilidad. Y nos encontramos pues con una problemática actual, o sea, el mundo de hoy, esta ideología de mercado, este consumismo que tenemos actualmente, nos lleva a rechazar todo aquello que nos vulnera, que nos hace ver frágiles, débiles, y la enfermedad pues es parte de eso. Entonces es este rechazo completamente a ello, ¿verdad, José? Así es, yo creo que la enfermedad como parte de nuestra naturaleza humana nos va acompañando día con día. Y no solamente dentro de nuestra vida personal, sino también de nuestra vida comunitaria. Es algo también moral, físico, psicológico, enfermedades que muchas veces no detectamos, pero que están presentes en nuestro interior, en nuestra persona. No, y hay que decirlo también, nunca no estamos preparados para la enfermedad. Así de sencillo, o sea, no estamos preparados para la enfermedad y de hecho lo menciona este mensaje del Papa Francisco de este año 2023. No estamos preparados. Ciertamente podemos prevenir, como decíamos, la enfermedad de alguna u otra manera, pero la ciencia médica hasta ahorita no ha logrado como tal evitar las enfermedades al 100%, vaya, ¿no? Entonces sabemos que forma parte de nuestra condición como tal, ¿no? Me gustaría partir también, como saben, y es tradicional en Escápate, partimos de alguna frase, de alguna cita de la literatura universal. En este caso partimos de una película que en lo personal me gustó mucho cuando la vi por primera vez. Es una cinta de 1998 llamada Patch Adams, que habla un poco sobre la vida de este médico norteamericano
que es el fundador de esta terapia de la risoterapia, que se basa mucho en hacer sentir bien a los enfermos, acompañándoles, haciéndolos reír, escuchándoles también. Este médico norteamericano que sigue vivo se llama Hunter Doherty Patch Adams. Creo que sí lo pronuncié bien. Ahí más o menos sale el tema del inglés. Y me gustó mucho porque en la película se menciona una frase que me interpela bastante y que creo que nos va conectando con este mensaje del Papa Francisco sobre el tema de la indiferencia y de la compasión, que es lo contrario a esa indiferencia. La frase dice así: la muerte no es enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, que es la indiferencia. Que esa sería la peor enfermedad, ¿verdad? Efectivamente, Rodrigo. Mira, el Papa Francisco toca este punto y este tema que es muy interesante para todos nosotros que somos principalmente criaturas de Dios, en el sentido, por ejemplo, de decir, bueno, cada uno de nosotros tiene una dignidad, cada uno de nosotros es una persona y como persona pues somos tan valiosos, o sea, nadie es excluido, nadie debe de ser indiferente y sobre todo esta parte que es muy importante, sobre todo el cuidado de todas estas personas que a veces el mismo pensamiento actual los cataloga o los caracteriza como vulnerables, pero en realidad si vemos esta palabra, todos somos vulnerables porque todos necesitamos de todos. Es decir, yo puedo necesitar de ti a través de una palabra de ánimo, de aliento, de apoyo. Puedo necesitar de José en su cercanía, en su compasión, en su misericordia. Puedo necesitar de cualquier otra persona, de cualquier otro hermano que me ayude precisamente a esto, a sentirme valorado, sentirme importante, sentirme con esa dignidad de persona. De hecho, padre, menciona algo muy interesante sobre esto, porque ciertamente, si bien hay un cierto temor a la enfermedad, que es algo completamente humano y natural, temer un poco a eso desde la parte del dolor, ¿no? Sabemos que entra catalogada como el tipo de los males físicos. Hablando filosóficamente, está el problema del mal y se considera como un tipo de mal moral, un tipo de mal físico, perdón. De esto, pues, hay muchos filósofos que nos han hablado de ello. Tenemos a San Agustín tan solo, Gabriel Marcel, etcétera, y una gran cantidad de filósofos contemporáneos que nos pueden hablar un poco también sobre eso, de por qué existe la enfermedad. Y bueno, no vamos a hablar exactamente sobre esto, pero sí conviene tener muy presente que la enfermedad, pues obviamente hay un cierto temor a ella, por el dolor físico, pero, y ya aquí hablando un poquito sobre lo que usted nos ha mencionado, padre, pero muchas veces ese temor a ser una carga a veces para el otro, o que el otro me rechace, o que el otro me abandone y me deje solo. Y muchas veces es ese temor precisamente a la soledad, a la enfermedad propiamente. Sí, fíjate que también algo que me llamó muchísimo la atención propiamente de este gran mensaje, que recordemos, ¿verdad? Un día muy especial que está catalogado para todos los enfermos, que es el día 11 de febrero. ¿A quién celebramos el 11 de febrero? A Nuestra Señora de Lourdes, exactamente. Y habla precisamente el Papa que la enfermedad es algo característico y es algo natural que le compete a toda persona humana. Es decir, yo como ser humano, hablabas tú de un mal físico. Ciertamente, un mal físico pues es aquello que no depende de nuestra voluntad provocarlo. Por ejemplo, un mal físico o un mal natural, vámonos diciendo en este sentido con las palabras que pongo en boca de este gran filósofo llamado Paul Ricoeur, que dice de que el mal físico pues es algo que es característico propiamente de la naturaleza humana. Y en este caso es algo que no depende de nuestra voluntad. Por ejemplo, el mal natural, ¿cuál podría ser? Un mal natural podría ser un maremoto, o un terremoto, o un huracán, en fin. Este tipo de mal que es natural es propiamente característico de un acontecimiento natural, vamos diciéndole así. Pero ya propiamente dice el Papa Francisco que el mal o la enfermedad que está propiamente en la naturaleza humana, si ésta no va acompañada de la compasión y del cuidado, entonces puede convertirse en algo inhumano. ¿Y qué sería algo inhumano?
pues propiamente no existe como esa concepción en el pensamiento, o no podemos entender claramente de que cómo personas o familias llevan a sus enfermos a los hospitales y cómo son capaces de abandonarlos. Se van, huyen de esa realidad en la cual ven ellos que ya la persona no se va a poder aliviar o curar de esa enfermedad que es irreversible. Entonces, ¿cómo cabe en la mente esta inhumanidad de la misma persona? Otro ejemplo también muy claro, muy sencillo, que tenemos enfermos dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares. O adultos mayores también. O adultos mayores, exactamente, y que están en una habitación dentro de la misma casa, pero una habitación excluida, abandonada, sola, y que solamente llegan en el momento para darles algún alimento o con mucho trabajo, ¿verdad? El visitarlos, el estar con ellos. Entonces, esa parte que toca el Papa Francisco es precisamente lo que hace inhumano la enfermedad cuando no va acompañada de una compasión y de un cuidado. Porque esta palabra de compasión es precisamente que yo me pongo en los zapatos de la otra persona, que soy capaz de también sufrir con esta persona. Estar unido con la persona, experimentar lo que la otra persona está experimentando en este lecho de dolor, de enfermedad, de ancianidad, en fin. Yo creo que José nos puede compartir un poquito más de esta experiencia porque él también ha trabajado y ha colaborado en la cuestión hospitalaria. En este sentido, pues él pudiera ver o compartirnos un poquito de estas experiencias que las cuales has tenido, José. No sé si nos pudieras compartir algo. Sí, yo creo que una de las experiencias importantes y muy cercanas, tuve, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en el Hospital Civil antes de la pandemia del COVID-19, y se ve una realidad tan que escondida, podríamos decir, porque lo que usted decía, padre, efectivamente, llegan y dejan a los enfermos, los dejan abandonados, gente que dice, pues, ¿dónde está mi familia? Ya no hay quien me cuide. Los doctores dicen, pues hace tanto tiempo que esta persona está aquí y su familia no llega. No hay quien les dé un recurso económico para poder comprar medicamentos. Y es ahí donde se ve la necesidad, donde se ve esa necesidad económica también, esa necesidad de la presencia de una persona. Y aquí podíamos también entrar en la misericordia de cada hombre, de cada ser humano. ¿Qué tan misericordiosos somos, como dice el Papa Francisco, el buen samaritano? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a entregarnos a medida de nuestro tiempo? Porque implica dejar muchas cosas. Implica dejar nuestra casa, nuestra familia. Implica dejar atrás nuestros propios problemas, nuestras propias enfermedades para ponernos al lado del enfermo. Y cuando nos ponemos al lado del enfermo, vemos a Cristo, a un Cristo sufriente que necesita ser escuchado. El enfermo, más que escucharnos a nosotros, necesita ser escuchado. Porque, pues, podemos decir, puedo llegar a visitar al enfermo y le doy una cátedra y le digo, ¿y el enfermo en qué momento se desahoga? ¿El enfermo en qué momento es escuchado? El enfermo necesita ser escuchado, necesita que nosotros vayamos y escuchemos, como el buen samaritano, recogerlo y llevarlo, quizás no tanto a la posada o con el posadero, sino llevarlo a que se abra, a que realmente nosotros estemos dispuestos a dejar el tiempo con esa persona y darle un aliento de vida, que es lo que necesitamos. Y lo que dice el Papa Francisco en su mensaje, no caer en el descarte de la persona, no dejarlos atrás, no dejarlos abandonados, no dejarlos tirados en el camino, sino abrazarlos. Y me gusta una frase muy interesante que el mismo Papa Francisco decía, es la caricia de Dios. Y en esa caricia de Dios la podemos ver en la gran misericordia. Cuando nosotros nos desprendemos, cuando nosotros dejamos atrás todo y nos dedicamos,
la pastoral de la salud es sin duda alguna un camino de esperanza, esa esperanza que mucha gente tiene en los doctores, en los enfermeros, incluso en la persona que hace el aseo dentro del hospital. ¿Sí? O sea, todos estamos llamados a este encuentro de misericordia con el más necesitado, con el enfermo, con aquel que está abandonado, con el anciano. Sí, también podríamos hablar aquí no solamente de la persona que está enferma corporalmente, sino también espiritualmente. Exactamente, en ese sentido me atrevo a decir que definitivamente la terapéutica debe ser integral, o sea, no solamente se ha de basar la terapéutica en la terapia farmacológica, en la nutrición que se lleve en el paciente, el procedimiento quirúrgico, hablando de un paciente obviamente que está hospitalizado o requiere alguna cirugía, sino que también esa terapéutica se basa en esta compañía, en este estar que en otros documentos anteriores el Papa Francisco hablaba mucho de esto, este estar, de hecho está este documento de Samaritanos Bonus, si no me equivoco, que menciona mucho esa parte de el estar con la persona, el estar con el enfermo, porque desgraciadamente el tema del temor a la soledad, el temor a sentirse una carga, abandonado, puede llevar incluso al enfermo, me atrevo a decirlo así, aquí, me atrevo a decirlo, a tomar decisiones que van en contra incluso de su propia dignidad como seres humanos, ¿no? O sea, como persona humana. Y esto aunado aparte a esta corriente de esta cultura de la muerte que viene también a decir, pues, si te sientes una carga, pues mira, hay opciones para que ya no te sientas una carga completamente, obviamente, rechazables esas situaciones. Y lo hemos hablado, de hecho, hace un año hablamos en un episodio sobre eso, en el tema, por ejemplo, el de la eutanasia, el suicidio asistido, y por qué las personas a veces piensan que esa es la opción y desgraciadamente no lo es. ¿Qué podríamos decir sobre esto también, padre? Sí, fíjate que me llama mucho la atención, sobre todo la parte bíblica donde podemos hacer referencia al profeta Ezequiel. También lo menciona el Papa Francisco en este mensaje. Y ciertamente dice, yo los apacentaré con mi justicia. ¿Qué significan estas palabras del profeta Ezequiel? Lo podemos encontrar en el capítulo 34 para todos aquellos que nos están escuchando o que nos están viendo en nuestras redes sociales. Lo podemos consultar, Ezequiel capítulo 34, versículo del 14 al 16 aproximadamente, donde habla precisamente de esta figura del buen pastor. El buen pastor que cuida de sus ovejas, que las orienta, que las guía, que cura sus heridas, que va en búsqueda de la oveja perdida. Esta es precisamente la actitud que todos nosotros como personas y como humanos hemos de adquirir. Y algo que se me hace muy interesante, sobre todo ya es un pensamiento de una reflexión teológica, en el sentido de la teología sabemos que es el estudio de las cosas de Dios. Y propiamente estas palabras las tomo o hago referencia a un gran teólogo, sacerdote también, llamado Amadeo Cencini, que dice que cuando la persona es capaz de cargar al otro en el sentido de sufrir con el otro, es cuando la persona quiere buscar tener un corazón semejante al de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es cercano, el corazón de Dios es compasivo, el corazón de Dios es misericordioso. Y es el corazón que todos nosotros como personas estamos invitados a imitar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en un aspecto teológico del estudio de las cosas de Dios, quiere decir de que se puede manifestar una teofanía. Y una teofanía es esa manifestación de parte de Dios, pero en la vida de la persona. Es decir, cómo el Señor Jesucristo que se encarna es el Señor Jesucristo que también se puede percibir en aquella persona que se encuentra enferma, en aquella persona que está sufriendo, pero que tú eres capaz de adquirir ese corazón de parte de Dios. Pero también el corazón de Dios se hace humano. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se hace visible, se hace presente, se hace un corazón que es capaz de consolar, de cuidar, de custodiar la vida de aquella persona que está sufriendo.
Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo, sobre todo esta parte, ¿no? De que todos estamos invitados a esto, a buscar ese corazón de Dios. Gracias, Padre. José, en ese sentido también, bueno, sabemos y nos damos cuenta que a veces, que obviamente el cuidado del enfermo, pues sí puede ser muy complejo para quienes acompañan al enfermo. Ciertamente a veces sí puede ser cansado, porque el cansancio pues es algo muy humano, es algo, pues, el cansancio físico es parte de, ¿no? Y a veces ese es también rechazo de las personas a cuidar al enfermo, lo que propicia mucho este cierto abandono o esta cierto como que estoy con mi enfermo, pero no le hago mucho caso y mejor tomo mi espacio y así, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre esto? ¿Qué es lo que a veces condiciona ese tipo de cansancios en las personas que llega a impedir un poco el acompañamiento adecuado y propicio para el enfermo que necesita de ello, ¿no? Sí, pues bien has dicho, ¿no? El cansancio principalmente, pero también la atribución a este punto al que la persona, la familia, el acompañante llega a sentir o se hace propia la enfermedad. Ya, ya no es algo que solamente se pueda ver o palpar, sino ya también puede ser algo psicológico. La misma persona, el mismo acompañante espiritualmente se cansa y dice, pues yo también estoy enfermo. Se hace también esa dimensión que va trascendiendo más allá de lo que ve y dice, pues también llego a cansarme de darle de comer, también llego a cansarme de escucharlo, también llego a cansarme de que no descanso, porque tengo miedo también de enfermarme. Y ciertamente, el que cuida también tiene que descansar. El que cuida también tiene que asistirse para que no caiga en una depresión. O sea, también el que cuida tiene que estar psicológicamente preparado, ¿sí? Porque si no, puede caer también en la misma enfermedad o hasta peor. Y ahí hay que tener mucho cuidado, tanto el que visita como el familiar, como los médicos. Por eso a veces dicen, es que los médicos son insensibles, es que los médicos no tienen corazón, pero es precisamente esto que nos abre este panorama a decir, hay que ser sensibles, pero también al mismo tiempo hay que cerrar como en cierta parte el corazón para poder platicar con el enfermo y poder comprenderlo. No cerrarse, sino comprender lo que está pasando. No podemos decir, es que yo siento lo que tú sentiste. No se puede decir eso, porque cada quien va viviendo su enfermedad de una manera distinta. Así sea un cáncer, se vive de manera distinta. Y lo podemos verificar en mucha gente que dice, pues yo tenía cáncer y nunca sentí nada y ahorita no tengo. Hay personas que dicen, yo tuve cáncer, sentí mucho dolor, mucha angustia, ya no lo tengo. Y las experiencias son diferentes, pero quien nos hace, así haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, quienes hace posible esta adecuación profunda del sentir es mismo Jesús. Y aquí me viene esa parte interesante que a mí me gusta mucho, es como San Juan se reclina en el pecho de Jesús y escucha su corazón, que tanto nosotros también estamos dispuestos a escuchar el corazón de Cristo. Y por aquí hay una frase de una célebre mujer, Santa Teresa de Calcuta, que es una persona muy grande en esto, y quisiera también como dar lectura a esta pequeña frase con respecto al enfermo que dice, el dolor y el sufrimiento han entrado en tu vida, pero recuerda que el dolor, la tristeza y el sufrimiento no son más que el beso de Jesús, una señal de que te has acercado tanto a Él y que Él puede besarte. Y a través del dolor, como ya hemos visto o vamos a ver ya próximamente en esta Cuaresma y más propiamente el Viernes Santo, después del dolor viene la resurrección, la alegría, el gozo, y es a lo que Él nos va preparando, a lo que nuestro corazón debe estar preparado, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, se debe preparar día con día a ese encuentro con Cristo, no necesariamente la muerte, pero sí tenemos que irnos preparando ya con el que está a nuestro lado, ¿sí? Lo que vuelvo a repetir, lo que dice el Papa Francisco, no dar pie al descarte. Exacto. Tengo dos cosas que decir sobre esto que tú nos has mencionado, que es valiosísimo, José.
La primera, hablabas de esas experiencias que también has vivido y te ha tocado ver un poco, y mucho más bien, mucho. No lo mencioné, pero José también es enfermero, o sea, tiene obviamente una gran experiencia también en el ámbito de los cuidados paliativos, de los enfermos terminales seguramente, y también en la parte de la tanatología, que es esta preparación, básicamente cómo ir aceptando y preparándote tanto para una enfermedad, tanto para un tipo de duelo, como para incluso la misma muerte, ¿no? Producto de una enfermedad. Sobre esto, viene a mi mente ahorita, bueno, la experiencia de un muy buen amigo que quiero y aprecio mucho. Él vive en Sonora, también es seminarista, y hace tiempo, ya tiene varios meses, compartiéndome un poco de la experiencia de una chica amiga de él, eh, médico. Él es médico, ella médico, que tuvo una situación pues, muy lamentable, por lo cual ella quedó ciertamente impedida, tuvo una serie de situaciones ya de daños neurológicos que le impiden obviamente poder estar con el pleno uso de sus facultades, ¿no? Por lo tanto, la mamá es quien se ha hecho cargo de ella completamente desde de todo literalmente, es lo que yo he sabido. Y es impresionante de ver la donación de esa señora como madre hacia su hija, que quedó imposibilitada completamente y está allí, ¿no? Han tenido muchas situaciones entre que ella tiene alguna complicación, hay que volverla a internar, hay que regresarla otra vez a casa y hay que volverla a intervenir por algo, que la sonda, que aquello. Y es un estar y estar, y esto uno podría decir, Dios mío, pero esto es inhumano, ¿no? No podríamos soportar tanto cansancio. Hablo de la persona incluso que obviamente que la cuida, ¿no? Pero yo, de verdad, me conforta mucho ver esta actitud de la mamá, cómo está de verdad, donándose completamente a su hija con mucho amor y con mucha esperanza. Y allí es cuando viene el segundo punto de lo que tú mencionabas. Hablabas de esta preparación psicológica, pero de seguramente, y lo corroboras con el tema de la Madre Teresa de Calcuta, el soporte espiritual es simplemente necesario. No se puede estar sin el soporte espiritual en esas condiciones, ¿verdad, padre? Sí, efectivamente, Rodrigo. Mira, es una de las cosas propiamente características también de el cuidado de este tipo de personas que se encuentran pues en este estado, en estas condiciones, ¿no? Que son difíciles, que son duras, que son cansadas, agobiantes, y precisamente lo que hace a la persona atender a sus seres queridos, pues es propiamente el amor que uno siente por ellos. Y en este mensaje del Papa Francisco habla precisamente de que se trata de cuidar de él. ¿En qué sentido? En el sentido de caminar juntos. Es decir, si muchas veces uno en el pensamiento podemos decir, yo voy a ir a ayudar o apoyar a la persona que se encuentra enferma, a la persona que está sufriendo alguna situación ya más en particular. Pero hay momentos, y esto generalmente a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que voy a visitar a un enfermo, pero en vez de darle yo a lo mejor el ánimo, el consuelo, pues salgo yo más animado. ¿Por qué? Porque veo que esta persona está luchando con esa enfermedad, esta persona lo está tomando no como una prueba que viene de Dios, sino más bien como algo de la naturaleza humana. Y esta persona está poniendo todo el empeño, toda la capacidad que él tiene, pues para salir de esta enfermedad. Y es lo que nos dice también el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, especialmente en el número 56, donde toca este tema, ¿no? De que este mensaje pues va dirigido propiamente a toda persona de buena voluntad. Toda persona de buena voluntad no significa solamente que la persona sea creyente, que la persona pertenezca a un estatus de vida, que la persona tenga este privilegio, tenga el otro. No, va dirigido a toda persona de buena voluntad. Y dentro de la persona de buena voluntad, pues es precisamente lo que hace eco, lo que resuena en el corazón de la importancia de cuidar del otro. Ese es como el punto clave que nos invita Papa Francisco, y también que hace referencia propiamente a lo que en un primer momento José ya nos comentaba de la parábola del buen samaritano.
que lo podemos encontrar también, queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo por estos medios. Lo pueden buscar ustedes en el Evangelio de San Lucas, sobre todo en el capítulo número 10, donde habla de cómo un sacerdote pasa desapercibido por aquella persona que iba de Jerusalén a Jericó, pero que fue golpeada, que fue asaltada y casi quedó medio muerta. Este sacerdote iba de camino, pero pasa de una manera indiferente. En el segundo momento, pues pasa también un levita. Un levita, pues viene siendo aquella persona que pertenece a la tribu de Leví, pero que estas personas se dedicaban al cuidado del templo de Jerusalén, a la participación de los sacrificios, a la participación de los cantos, pero también pasa de una manera indiferente. Y este buen samaritano, que no pertenecía a ninguna clase religiosa, vámosle diciendo así, que no pertenecía a ningún grupo social o de ayuda, pero que estas personas eran consideradas como unas extranjeras, cómo esta persona se acerca, ve que está golpeado, lo atiende, lo cura en lo que él tenía en su posibilidad, lo monta sobre la cabalgadura de aquel animalito que portaba y la lleva a un posadero. Y por eso estas palabras propiamente que aparecen allí en el Evangelio: cuida de él, y lo que gastes a mi regreso yo te lo pagaré. Entonces, el cuidado de él pues significa precisamente hacer de nuestras comunidades una conciencia en todos los aspectos, una conciencia social, una conciencia de nuestro país, una conciencia hospitalaria, una conciencia que cada uno de nosotros debería de formar propiamente para la atención a estas personas que tanto necesitan de la ayuda de una oración, ayuda económica, ayuda material, ayuda de alimentos, ayuda de vestido, y además es una gran obra de caridad. Exactamente, padre. Sobre esto que nos ha mencionado, y obviamente usted tiene una vasta experiencia también en el contacto con los enfermos y desde el ámbito también espiritual principalmente. A veces es difícil un poquito el tema de la oración con los enfermos, ¿no? Sobre todo porque no siempre se cuenta con la asistencia de un sacerdote en el momento también. No siempre podemos tener un sacerdote obviamente en casa, ¿no? ¿Qué nos puede sugerir usted? ¿Qué nos puede recomendar usted en este ámbito? Ya para ir cerrando un poquito el episodio, que ya en cabina me están haciendo señalamientos de que ya vamos con el tiempo un poquito. Sí. Pero ¿qué podríamos hacer? Sí, fíjate, algo característico y algo muy sencillo. Este librito, gracias a Dios, pues fue de una inspiración y una forma de animarme a escribir algo, diciendo qué es lo que yo puedo ofrecer también para mi país, para mi arquidiócesis de Guadalajara, para las personas que no tienen especialmente pues la cercanía hacia con un sacerdote. Este pequeño manual para orar con los enfermos en ausencia del presbítero, pues surge precisamente en el tiempo de la pandemia que acabamos de pasar o que estamos superando. Y está dividido en 4 pequeños apartados. El primer apartado es de una manera ritual, de qué manera tú puedes bautizar en peligro de muerte a una persona que lo está necesitando. En este caso, cuando uno se encuentra en un hospital, a una madre que acaba de dar a luz a un hijo, pero que está en el peligro de muerte. Entonces, todos nosotros podemos bautizar con esa intención precisamente de dar ese bautismo. Y de esta manera pues lo explico claramente en este sentido, qué se puede hacer en estos casos. La segunda parte es algo también muy breve, muy sencillo, que es como llevarle la comunión a los enfermos, y son 12 pequeños esquemas, hablando precisamente con un seminarista que me acaba de abordar antes de entrar aquí a compartir con ustedes, y él me compartía su experiencia. Me decía, ¿verdad?, que un familiar pues estaba enfermo, y gracias a este librito, con referencia a lo que dice la palabra de Dios, y le llevó la comunión, pudo hacer una oración, la persona se sintió mucho mejor, en fin, y pues me agradeció. Digo, bueno, pues es algo que sirve, ¿verdad?, que también está sirviendo, y es un fruto bueno, y eso también pues me motiva, me anima, y sobre todo que es algo útil
este trabajo, este esfuerzo. La tercera parte también es algo muy significativo porque muchas veces podemos tener nosotros a un enfermito que puede fallecer dentro de un hospital y no sabemos qué hacer. Entonces aquí también explico de una manera muy breve, muy sencilla, cómo podemos hacer una oración en el hospital cuando fallece un enfermo o cuando fallece alguna persona. Y también explico de qué manera puede uno orar cuando fallece una persona dentro de una casa hogar. A veces se nos cierra pues, el mundo o no sabemos qué hacer, qué rezar o qué decir. Entonces, en este pequeño folleto, libro, pues ahí explico también de qué manera podemos acercarnos más a Dios a través de la oración con nuestros fieles difuntos. Y la última parte es breves catequesis. Breves catequesis, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando llegamos a visitar a un enfermito, lo saludamos y le decimos, ¿cómo estás? Bueno, lo estamos viendo, ¿cómo está? Y no sabemos qué decirle. Exactamente. Sí, a veces nos gana. Exacto, sí, no sabemos qué decirle, pero no es nuestra mala intención, ¿verdad? El decir esas palabras. Y en esta última parte son breves catequesis. ¿Qué es lo que se puede decir a una persona que se encuentra enferma? ¿Qué palabras utilizar? Y qué no palabras decir a una persona que se encuentra enferma o en estas condiciones. Y pues para todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿Dónde lo podemos conseguir, Exactamente, padre? ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, primeramente lo pueden conseguir aquí dentro del Seminario Mayor de Guadalajara, en la librería o en la recepción. Aquí hay pocos ejemplares que ya prácticamente se están agotando velozmente. Los podemos conseguir también en la parroquia de San Pablo Las Fuentes. Ahí también existe. Lo podemos conseguir en la librería del Arzobispado de Guadalajara y lo podemos conseguir también en la librería San Pablo. Entonces, de esa manera, pues los que gusten conseguirlo, pues desen prisa porque ya se están agotando. Es uno de nuestros bestsellers de aquí de Guadalajara, entonces para que lo puedan conseguir. Y si no, contáctenos también para ver cómo podrá, si no por algo no lo pueden conseguir en alguna otra parte del país, vemos la forma quizá, ¿no? ¿Con qué nos vamos quedando, José, con este episodio? Pues yo creo que lo principal es hacer conciencia a toda la comunidad, a todos los oyentes y a quienes llegue este mensaje, de que en el enfermo está Dios. Y ya Jesús lo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y entonces vamos a ver a Jesús reflejado, al Padre reflejado y al Espíritu Santo reflejado en el enfermo, en el anciano, en el que está afuera, en el que pasa desapercibido. Ahí podemos ver a la Santísima Trinidad reflejada. No dejemos a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, al que está enfermo espiritualmente, acompañarlo, siempre acompañarlo, tenderle la mano y estar ahí, porque ahí vamos a ver el verdadero rostro de Cristo. Es el tema de curar la indiferencia, que es la verdadera enfermedad con la cual nos enfrentamos todos los días y de la cual nosotros también podemos padecer, desde luego, ¿no? Esta indiferencia que se cura con esta compasión, con este acompañar, con este estar con el hermano. ¿Es correcto, padre? Sí, exactamente. Yo también quiero hacer una invitación, Rodrigo, si me lo permites. Claro. Si hay todavía tiempo, especialmente quiero hacer una invitación para todas aquellas personas, a todos aquellos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, principalmente que también si pasan alguna enfermedad, la ofrezcan, pero se ofrezcan junto con ella. Hay pocas personas, hay pocos grupos que también son de enfermos que se llaman ofrendas vivas. Ofrendas vivas significa que están en esa condición de enfermedad, de vulnerabilidad, de situación precaria, pero que son conscientes de que su enfermedad puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho para la salvación de las almas, para la integración de la familia, para acrecentar la vida de fe, la vida de esperanza, de caridad. Entonces, ofrézcanse como una ofrenda viva y precisamente así se llama ese grupo de oración, el grupo que está conformado por puros enfermos, que unos están enfermos de riñón, de corazón, de la diabetes, de todas las enfermedades,
pero que se están ofreciendo por una intención en particular. Orando por las vocaciones sacerdotales, orando por los sacerdotes, orando por las familias, orando por la misma iglesia, por las necesidades del Papa. Son ofrendas vivas. Y esto surgió gracias a una religiosa, la hermana Pilar, ¿verdad? La hermana Pilar, que está llevando este grupo de ofrendas vivas. Y al final yo quisiera también compartir esta oración de ofrendas vivas para ofrecernos junto con todos ellos, todos estos hermanos que están sufriendo y que están pasando por esta situación. De hecho, íbamos a iniciar con una oración, pero a su servidor se le pasó... A mí se me pasó que podíamos iniciar con la oración. No te preocupes, Rodrigo. Ando en Júpiter, como se dan cuenta ustedes siempre. Pero bueno, ya los que me conocen allá atrás ya saben que así soy, que así siempre ando. Perdón. Terminamos con estas preguntas. ¿Cómo percibo el misterio de la enfermedad? Que ustedes y yo nos podamos cuestionar esto. Si tengo un familiar enfermo, ¿demuestro compasión o soy indiferente? Y antes de terminar con la oración, este próximo 11 de febrero también cumplimos 2 años en Escápate, de estar en sus hogares, de estar en sus celulares, de estar en sus plataformas, de estar en sus podcasts más escuchados, porque hemos visto los análisis de Spotify y hemos visto que, pues bueno, estamos en el corazón de muchas personas, gracias a Dios, y eso se logra con ustedes, por la gracia y misericordia de Dios, definitivamente, que Él lleva este proyecto. Recen mucho por nosotros para que este apostolado de Escápate pueda dar muchos frutos, siempre para gloria de Dios y santificación de los hombres, siempre. Él es el protagonista de esto y me gusta mucho recordarlo. Agradecer mucho al equipo, a quienes siempre nos han acompañado, los invitados, obviamente a nuestro seminario, nuestro equipo formador, que siempre se hace presente aquí también con nosotros. Muy, muy contentos de poder cumplir ya 2 años en Escápate. Entonces, recen mucho por nosotros. Si os quiere, la próxima semana habrá un episodio especial por la temática del segundo aniversario de Escápate. Entonces, precisamente este proyecto se encomendó bajo la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, precisamente el 11 de febrero. Entonces celebramos también, tenemos un doble festejo. Excelente, muy bien. Pues va a haber pastel, yo creo, ¿verdad? Ya lo verán, ya lo verán. Y también, rápidamente, nos encontramos en la campaña de oración por el Día del Seminario de Guadalajara. Próximamente estamos por celebrar nuestro Día del Seminario. Y hemos preparado un proyecto valiosísimo para ustedes que ojalá puedan escuchar. Es otro podcast que se llama Lanzando la Red. 7 episodios solamente, es una pequeña temporada en la cual hay seminaristas que compartirán con ustedes, con el público, un poco de sus experiencias vocacionales en carne viva y en carne propia, bajo las catequesis del Papa Francisco sobre el discernimiento, bajo esta inspiración. Esperamos que los puedan escuchar, unos episodios muy breves y que seguramente van a nutrir, van a ayudar a muchos. Si conocen a alguien que les puedan servir esos episodios, el próximo ya se estrenó, ya se estrenó este podcast, entonces para que lo escuchen, accedan a él, también en Spotify y en YouTube, Lanzando la Red. Padre, concluimos con la oración, por favor. Muy bien, pues quiero invitar a todos ustedes, queridas personas, queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Nos ponemos en la presencia del Señor y voy a decir esta oración, la cual va a llegar a todos sus hogares. Padre de misericordia, y este es el momento para que digan su nombre completo. Hijo tuyo, consciente de mi enfermedad, límites y posibilidades, unido a las ansias redentoras del corazón de Cristo crucificado, y confiado en tu infinita bondad, me presento ante ti como ofrenda viva de tu amor misericordioso, para la salvación de mi alma, la de mi familia y de la humanidad entera. Sumérgeme en tu corazón misericordioso y acepta cada respiración de mi ser como un te amo inmenso, hasta que me una contigo en la paz que no tiene fin. Con la fe de María quiero decir, hágase en mí tu divina voluntad. Y con la humildad de José quiero vivirlo en el silencio de mi corazón, por la gracia del Espíritu, en el nombre de Cristo y para gloria tuya, Padre misericordioso. Amén. 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 José, muchas gracias. Padre Manuel, esa es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Rodrigo Romero, esto ha sido Escápate. Dios les bendiga.